Una serie que está siendo muy popular, que está siendo muy polémica, y me refiero a Dahmer. Wait. You just gonna let him take this baby back inside? Man, let us do our job. ¿Qué está pasando con Dahmer, gente? Esta serie de Netflix dirigida por Ryan Murphy y protagonizada por Evan Peters. Dahmer es un repaso biográfico por su homónimo Jeffrey Dahmer, este asesino serial monstruoso de Estados Unidos que tenía como víctimas en su mayoría a hombres homosexuales afroamericanos o pertenecientes a alguna minoría, y bueno, que no solamente los asesinaba y los torturaba, sino que además en muchos de los casos se los comía. Este es un personaje que ya en su edad adulta fue descubierto después de más de 16 asesinatos y confesó todo. Están grabadas todas sus cintas y además no fue hace tanto, esto pasó en los 70s, 90s, ¿sabes? De hecho, el personaje apenas falleció llegando a los 2000, entonces no tiene mucho tiempo que estos sucesos reales ocurrieron para que ahora ya se haya hecho esta serie, aunque antes también ya teníamos una película también llamada Dahmer, creo que era del 2002. Y bueno, aún así es una adaptación libre, sabemos que hay muchísimo material de archivo del cual se basaron, como los juicios, como justo las cintas que hay grabadas, pero al final de cuentas es una ficción que sobre todo se enfoca en querer conocer o en querer explorar qué pasaba por la vida de Jeffrey Dahmer, no solamente cuando cometía sus terroríficos actos, sino desde su infancia, cómo era su relación con sus papás, cómo era su relación en su escuela, por ejemplo, ya cuando creció, que fue adolescente, qué le fue pasando para tratar de descifrar cómo es que un sujeto tan desagradable y que ha hecho cosas tan poco humanas fue forjado. ¿Sabes cómo es que se crea este tipo de monstruos? La serie tiene 10 capítulos y en los primeros 6 se trata de primero meternos en la situación de que pues estamos hablando de un sujeto desagradable y de un sujeto que pues está desquiciado, ¿no? Y que hace cosas horribles y se nos muestran esas cosas, que sí que es verdad que no es demasiado gráfica, sobre todo a como nos tiene acostumbrados Ryan Murphy, lo cual es curioso porque no se ha salvado de sus funadas, no se ha salvado de la gente que le ha criticado, pero a mí no me parece que sea que maneje una violencia demasiado explícita, te digo, en comparación con sus otros trabajos, pero ya más adelante hablamos de eso. Y el montaje de todos esos flashazos pretende explicar qué fue lo que pasó para que este sujeto terminara siendo tan monstruoso, aunque no lo termina siendo, y no porque sea malo, sino porque esa es la intención. O sea, se pretende mencionar que a pesar de que sí, que sus papás se divorciaron y que le pasó esto y que le pasó esto y que le pasó esto, ninguna de esas razones es la causante de lo que luego este sujeto hizo, y a la vez todas esas razones, tanto familiares como personales, como mentales, como sociales, construyen lo que termina siendo un arma literalmente muy peligrosa para el resto de los individuos. Aunque también es cierto que se enfoca, y sobre todo en los últimos episodios, a demostrarte cómo es que este asesino serial, a pesar de todo lo horrible que es en su interior, no sería o no podría hacer lo que hizo si no fuera porque la sociedad y su entorno ya estaban podridos. Es decir, que a diferencia de otras películas y series en donde se le suele de algún modo romantizar al asesino serial, en que, es que es como es muy astuto y como es muy inteligente, entonces por eso logra hacer lo que todas las monstruosidades que hace. Y en este caso no, en este caso se deja en claro que el sujeto es incluso hasta torpe, ¿sabes? Pero logra salir impune justamente porque está en una sociedad que está hecha a pedazos, en la que los policías ni siquiera atienden una llamada si se trata de una persona afroamericana, en donde solamente por ser blanco y vivir justo en un barrio de personas afroamericanas, pues terminas teniendo más poder, porque la policía no los busca, a pesar de que hay denuncias, a pesar de que hay llamadas, no hacen absolutamente nada, y entonces puede realizar todas sus crueldades con la total impunidad.
Esta es una serie que ha despertado no solamente críticas, sino también que ha pasado este fenómeno en el que se polarizan las cosas, ¿no? En el que hay gente que dice, es que si te gustan este tipo de series de asesinos seriales, ya eres casi casi que tú un asesino serial, ¿sabes? Como que de algún modo están satanizando este tipo de series, pero también está este otro lado de la gente que no entiende una serie, que no entiende una película, que no tiene la capacidad de analizar cinematográficamente para saber que lo que se te está presentando no es un personaje aspiracional. Y entonces hay muchos vatos que ya se sienten Jeffrey Dahmer y que ya pues justamente dicen, es que este es un sujeto incomprendido como yo, en realidad es culpa de la sociedad. Y también hay las chicas y los chicos que idolatran ahora ya a Jeffrey Dahmer y que lo sexualizan un montón, en parte, obviamente, porque está protagonizado por Evan Peters, pero también porque está dirigido por Ryan Murphy, y allá vamos. Porque a pesar de que una película o una serie no es responsable de las lecturas que les pudiera, que pudieran tener de su público, digamos, por ejemplo, hace mucho tiempo pasó algo parecido con American Psycho, ¿no? En donde se presentaba a un sujeto muy guapo, muy galán, Christian Bale en sus mejores momentos, mamadísimo y aparte metrosexual y aparte carismático, y entonces empatizas con él y pum, te das cuenta de que es un asesino serial. Eso causó mucha polémica y causó mucha molestia e indignación en su momento con su directora, pero pues justamente lo que quería explicar esta película es eso, es de que a veces tenemos nosotros ciertos estereotipos, ciertas ideas de lo que un criminal es y desconfiamos, ¿no? Por ejemplo, en este caso, los policías de que ven a una persona afroamericana migrante y inmediatamente piensan que él es el malo, que él es el criminal de la escena, cuando claramente el criminal en este caso pues era el chico blanco. Y creo que aquí pasa algo parecido. Y entonces hay gente justo que ha argumentado que se está sexualizando a este personaje de más en la serie y que por tanto eso ayuda a su romantización. Porque claro, el personaje es protagonizado por Evan Peters, que es uno de los más grandes sex symbols del momento. Le retratan de una manera muy provocadora sus manos, sus brazos, sus pompis. Y entonces luego es imposible, ¿sabes? No sexualizarlo. Pero sí que es verdad que por lo menos en los primeros capítulos abusan de esto. O no que abusen, pero a veces sí hay ciertas tomas que son gratuitas, que si bien no te lo presentan como un sujeto carismático, sí de pronto pues obviamente que te erotiza, pero también te causa hasta cierta ternura, ¿no? En ciertos momentos. Y esto te digo, en esencia es muy incómodo porque estamos hablando de un asesino serial que hizo cosas despreciables y entonces que te lo presenten para que de algún modo, que por algún lado te empiece a gustar, pues es incómodo y es raro, pero creo que es a propósito, ¿me entiendes? Y a propósito en ese sentido, pero también no me voy a hacer tonto y no voy a decir que obviamente también es en el sentido de atraer más gente, de tener un gancho y de va a haber muchísimas y muchísimos adolescentes que van a ver la serie simplemente para ver las pompitas de Van Peters. Y eso, aunque no soy muy fan de ese tipo de decisiones, la verdad es que todos lo hacen, todas las películas y todas las series que son dirigidas a un público masivo lo hacen, pero también no sé si me molesta del todo porque al final de cuentas la realidad es que Evan Peters es un gran actor y la realidad es que hace un papel impresionante interpretando a Jeffrey Dahmer, así como en el resto de sus papeles. A mí me gusta la verdad mucho y creo que le quedan mucho este tipo de papeles, y no solamente lo creo, sino que lo ha demostrado, y es que justo es lo que les iba a platicar. Ryan Murphy, que es el creador de esta serie, no la dirige, la dirige en su mayoría Lina Lynch y otros directores y directoras, pero la creó, ¿no? Ryan Murphy, que sabemos que tiene en su filmografía o en sus trabajos pasados un montón de series que ha hecho, como American Horror Story, como Pose, como American Crime Story, que siempre tienen ciertos puntos en común, como que tratan historias de criminales, historias paranormales y todo dentro, o incluso otro tipo de historias, pero siempre dentro de la comunidad LGBT. Y bueno, este es un estilo que le ha funcionado maravillosamente bien, que a mí personalmente me gusta y que creo que en su mayoría dentro de la comunidad gusta mucho el estilo de Ryan Murphy. Pero el problema es quizá con esta serie que pues
se trata de un caso real o de casos reales y que además no tienen tanto de haber pasado, ¿sabes? Que bueno, sí, por ejemplo, Evan Peters en la primera de American Horror Story se ponía un traje de cuero y abusaba sexualmente de varios sujetos dentro de esa casa embrujada, pero pues al final de cuentas sabías que se trataba de, pues eso, una serie de terror de ficción. Y en el caso de Dahmer, pues ya estamos hablando de un acontecimiento o varios acontecimientos que ocurrieron realmente. Y no solamente que ocurrieron, sino que ocurrieron hace no mucho tiempo, ¿sabes? No es que estamos hablando de algo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, de algo que pasó en los 60s, incluso no, estamos hablando de algo que pasó en los 80s y 90s. Entonces hay muchas familias o seres queridos de las víctimas que siguen vivos, que siguen presentes y que han visto la serie y que incluso han demostrado su inconformidad con cómo han sido retratados. Que bueno, yo no soy nadie para decir, no, sí, sí son bien retratados. A mí la verdad es que me parece que han sido retratados dignamente en su mayoría de casos. Pero bueno, probablemente a ellos sí les molesta porque a veces uno cuando le pasa justo una tragedia no quieres ya ni saber de eso, ¿sabes? Te ha costado tanto tiempo superarlo para de repente que una de las series más populares en el mundo se trate de la tragedia que le pasó a tu ser querido, pues sí, sí debe de ser muy fuerte. Pero bueno, independientemente de estos detalles, la realidad es que es una serie muy entretenida y que además, sobre todo al final, ya se empieza a separar más de la visión de Dahmer, que ya nos habían dado mucho, y nos empieza a contar también las historias tanto de las víctimas como de los familiares de las víctimas. Entre ellas, por ejemplo, Niecy Nash está fantástica interpretando a Glenda, que es la vecina de Jeffrey Dahmer, que escuchaba todo, que denunciaba y que nadie le hacía caso. Ella hace un papel fenomenal. Entonces te digo, al final de la serie ya nos empezamos a enfocar más en las víctimas, en los familiares de las víctimas y cómo es que además de ser víctimas de un asesino serial, de una persona que no estaba bien de su mente, son también víctimas de un sistema no solamente policial, sino social, que no se preocupa, que no los mira y que no los atiende. Y bueno, gente, esa es un poco mi opinión. La verdad es que me interesa mucho saber la suya, entonces déjenmela aquí en los comentarios. Creo que podemos debatir, ¿no? Si también no creo que sea correcto como decir, ay, es que la gente ya no se cansa de encontrarle tres pies al gato y siempre están criticando. No, pues está bien, está perfecto que critiquemos y está perfecto que cuestionemos lo que consumimos, malo cuando no lo hacíamos. Pero bueno, tampoco creo que sea necesario caer en estos extremismos de decir es que este tipo de películas, este género o que abordan este tipo de temáticas ya de por sí son cosas malas o son cosas que estigmatizan o que romantizan o qué tal. Creo que no por el género y no por el tema se esté necesariamente romantizando, sino que tiene más que ver justo con la puesta en cámara, con el montaje, con el guión, y hay que checar esos detalles y hay que criticarlos y cuestionarlos, pero tampoco no posicionarnos como necesariamente en estos dos polos en el que no, yo no veo esas series porque yo soy buena persona, porque lo he visto. Y tampoco del otro lado de, ay, no, es que este es un genio incomprendido, que no, aparte es bien sexy y yo quiero ser como él. ¿Sabes? Basta. Somos adultos.